Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es María Pilar Baeza, directora de Senfamed, y hoy día les quiero invitar al tercer capítulo de Principios no mediables y comenzamos con una pregunta. ¿Todo conflicto se puede mediar? El día de hoy tenemos un gran invitado en donde vamos a conversar sobre los procesos de la mediación, cómo se formó como mediador, muchas ideas, pensamientos, reflexiones, análisis, así que todo eso lo vamos a ver el día de hoy y le vamos a dar el espacio a Juan Pablo para que se presente formalmente. Adelante, Juan Pablo. Muchas gracias, María Pilar. Eh, bueno, yo soy Juan Pablo, el J. Mi nombre completo es Juan Pablo Eduardo Letelier Sandoval. Tengo tres nombres principalmente porque mis papás se pusieron a pelear en el registro civil. Mi mamá quería que me llamara Juan Eduardo y mi papá Juan Pablo. Entonces, decisión salomónica, Juan Pablo Eduardo. Tengo una compañera, una amiga, muy buena amiga, que cuando se enoja me dice Juan Pablo Eduardo. Es muy divertido. Soy de Curicó, nacido, criado y malcriado en Curicó. Algunos años de mi vida los pasé en Valparaíso, ciudad que amo, y es donde está la otra mitad de mi familia. Mi hermano, mis sobrinos, tíos viven allá. Así es que eh, crecí en los cerros de Valparaíso, en el Cerro Barón, mi primera infancia. Entonces tengo una conexión muy especial con el puerto. Con el puerto. ¿Hasta qué edad estuviste en Valparaíso? No, muy pequeño, pero Ah, claro, desde los 2, 3 años hasta los 5, 6. ya. Entonces esos recuerdos de infancia, jugando ahí, tirándome por la quebrada, viendo a mis primos subir las palmeras para sacar coco y cruzando la quebrada entre el Barón y Placeres para poder ir a ver a Viña, los fuegos artificiales. Pasé muchos veranos en Valparaíso, Ay, qué en Rodelillo particularmente, así es que eh, fueron sí, muchos veranos y una infancia muy recordada. Sí. Qué maravilloso, qué maravilloso. Y yo tengo, bueno, como yo soy de los Andes, oriunda, eh, fui muchas veces también a Valparaíso, Viña, Concón. Pero de verdad que tiene un encanto Sí. muy especial. Son ciudades a las que uno quiere volver, ¿sí? Y muchas veces acá, por ejemplo, de la Costanera, acá en la Avenida del Mar, en La Serena, uno mira hacia Coquimbo y es ver Valparaíso de noche, entonces es inevitable no pensar en Valparaíso por acá. Sí. Sí. Tengo tres hijos, una hija mayor de mi primera relación y dos hijos más chiquitos de otra relación, a los cuales veo casi todos los días. De hecho, ahora me estaba coordinando porque mi hija mayor, la que está en la universidad, va a pasar del domingo al otro domingo conmigo porque tiene algunos trabajos en la U, entonces ahí me voy a tener que dividir entre ella y los más chiquititos porque comúnmente voy a casa de la mamá de ellos para poder estudiar. Eh, Somos todos juntos, mi hijo, yo y mi papá, somos la tropa Letelier. Tenemos un Instagram en donde hacemos la ruta de las papas fritas, y es que eh, trato de ser un papá como muy divertido. No sé si resulta porque también soy muy enojón. Como bien, Soy, bien estructurado, ¿no? sí, sí, pero más mañoso que estructurado. Soy Virgo, entonces creo que soy perfecto. Sí, eso pensé el otro día. Y yo digo, "Ay, somos súper parecidos con el Juan Pablo, ¿sí? Trabajaríamos súper bien, así haríamos súper buena dupla en proyecto laboral. Soy trabajador social. No sé si por accidente no fui a esa clase en donde yo di la prueba de aptitud. Entonces no fui a esa clase en donde, no sé si después fue igual, en donde si tú quedabas en la primera opción de Opción. carrera, se te eliminaban las demás. Entonces yo nunca estuve muy seguro. Yo quería ir a Valparaíso a estudiar comunicaciones, quería estudiar psicología también, pero había una condición económica que no me permitía tomar esa decisión con mucha libertad. Ya. Y dentro de lo más concreto, factible económicamente, era Mm. estudiar trabajo social en la misma ciudad donde yo vivo. Curicó es muy pequeño, yo vivo muy cerca del centro, a media
hora caminando, es plano, entonces dije, bueno, mientras lo sigo pensando, trabajo social, mientras está el resto, y me empiezo a buscar en las otras carreras después el día de, y no me encontraba, y dije, hoy postulé mal, y por suerte me encontré en trabajo social, así es que después me enamoré de la carrera y bueno, aquí estoy haciendo patria como asistente social, trabajo en la municipalidad de Curicó, tengo la suerte y doy gracias a eso también de que soy funcionario a planta. eh, y también me dedico, fuera de mi horario de trabajo, estos últimos años también a hacer mediación familiar y trato de conectar esas cosas con lo que hago en la municipalidad, con lo que hago también afuera. Hago deporte, he corrido maratones. Nunca pensé que iba a ser un tan buen deportista. No, para nada. Pero, sí, así es que ¿Cómo, cómo a qué edad comenzaste a hacer deporte así, pero de una manera más constante? no, yo era súper fofo y empecé a tener problemas en las articulaciones y elegí el peor deporte para Trotar. sanar, que fue trotar. Entonces, pero a los 33 años, a los 37 creo que corrí mi primera maratón, así es que después corrí otras más, conocí mucha gente, muchos amigos del running, Claro. de Valparaíso, volví a ir mucho a Valparaíso, a Santiago, pude ir a 2 maratones fuera de Chile, entonces eso también me permitió tener una experiencia que nunca pensé que iba a tener Y junto prepararte, imagínate prepararte para una maratón. Sí, es Sí, difícil, sí, sí. Así es que eso, no sé qué más contarte. maravilloso, me parece. No, me parece, pero maravilloso porque yo la verdad que es un hábito que yo como que recién estoy incursionando, entonces pero yo voy a comenzar con el tema así como camina, no sé cómo se llama, caminata rápida, no, tiene un ¿Ya? nombre, No sé. eso, sí, ya, así. Pero nunca es tarde para nada. No, 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 el no. único límite es la muerte. Así es que, no, y a la edad que sea. Mediación, por ejemplo. Bueno, después vamos a comentarlo, pero también tiene mucho que ver con eso, en cómo llega el momento en que tenía que ser ahora. Tenía que ser en ese momento y no antes ni después. Y después, sí, todo, sí. ¿Y cómo llegó la mediación a tu vida, Juan Pablo? Bueno, yo estudié en la Universidad Católica del Maule, acá en Curicó, como te decía. Y mi misma universidad en alguna oportunidad ofreció el diplomado, creo que en el año 2010 por ahí, cuando la mediación era muy incipiente. Sí, estaba recién comenzando. Sí, de hecho, parte de mis profesoras eran una de las primeras inscritas en este registro. Sí. Eh, y tuve muy buenos profesores, Sara Yona, profesores de la universidad, profesores de otras partes también de Chile, y íbamos con un grupo de amigos a Talca a estudiar los días sábados. Eh, pero no pude terminar ese diplomado. Ya. ¿Ya? La práctica no fue algo que esperaba, tampoco creo que yo tenía la madurez suficiente en ese tiempo, pese a que inmediatamente después que salí de la universidad comencé a hacer muchos peritajes y recibí críticas muy buenas por eso, entonces siempre me estuve conectado con el derecho de familia desde el trabajo social, a través del peritaje de familia en causas civiles del Tribunal de Familia. Entonces la ley de familia se me hacía muy familiar, pero yo creo que, no, que mi madurez personal y profesional no me permitía quizás, bueno, y por algo pasan las cosas, desempeñarme y tampoco pude terminar, no concluí mi proceso de práctica muy bien y lo dejé stand-by. Con el paso de los años me encontré trabajando en la municipalidad de Curicó y me ofrecieron hacerme cargo de la oficina de mediación comunitaria. Ah, ya. Yo he trabajado desde que salí también de la universidad, paralelamente en estos temas, en proyectos habitacionales. Entonces estuve a cargo de la eje municipal desde el año 2012 hasta el 2019, en donde pudimos desarrollar muchos proyectos en beneficio de la comunidad. Marcamos algunos años hitos en términos de beneficios para la comuna. Así es que conocía el tema habitacional y conocía la realidad de los departamentos.
Entonces se presentaron ciertos conflictos. Curicó no es que sea muy rural, es una ciudad bastante urbana. Y hoy día, a través de la escasez de uso de suelo, se comenzó a construir en altura, lo que genera ciertas modificaciones en el convivir de las comunidades. Y eso obviamente genera nuevos conflictos. Claro. Así es que me comencé a incorporar, justamente coincidió con la nueva ley de copropiedades que incorporaba justamente en uno de sus títulos la mediación extrajudicial previa, ¿no es cierto?, y obligatoria por parte de la municipalidad de entregar este servicio a los condominios, en ese entonces de viviendas sociales, hoy día de interés público. Así es que me tuve que hacer cargo de esto con el conocimiento habitacional que tenía, con esta formación universitaria que tenía que no había concluido, y comencé a formar parte de un equipo multidisciplinario en donde estaba una abogada como encargada técnica del área jurídica, y había también una colega que también era asistente social, pero que además era psicóloga y que también había hecho un diplomado en mediación familiar, pero que no hacía mediaciones familiares. Ah, ya. Entonces yo dije, bueno, quizás esta es la oportunidad para retomar también, ya que estamos en mediación, la mediación familiar como una oportunidad para también desempeñarme de manera privada. Y ya tenía la formación universitaria, pero necesitaba de cierta forma instrumentalizar el cartón y poder inscribirme. Y me encontré, porque Instagram te escucha, ¿eh? Cuando tu palabra clave y ahí empieza a llegar la publicidad. Me encontré con EMED, que es una OTEC, ¿no es cierto?, que es centro de mediación que ofrece este diplomado, y me comuniqué con Camila y pude desarrollarlo. Y tuve una muy buena experiencia práctica, muy distinta a la que había tenido, tanto en su planificación, pero que me sirvió y en donde conservo hasta el día de hoy colegas a lo largo de Chile con quienes nos comunicamos justamente para facilitarle a otras familias el tema de las mediaciones familiares cuando son de lejos. Y ha sido una muy buena práctica, desde ahí comencé full, súper convencido. Dejé de formar parte de este equipo de mediación comunitaria, pero estoy full hoy día, además de mi pega en la municipalidad, también full en la mediación privada, así es que estoy súper contento, cada vez con más experiencia, ya llevo varios años, he logrado, siento yo, una forma distinta de hacer mediación con mis acentos como asistente social, pero también como el niño que algún día fui y como el papá que hoy día también soy. Ah, sí, Entonces, qué bonito. Qué bonito. Recién tú comentabas de lo que fuiste, ¿cierto? De la trayectoria y cómo te has ido desarrollando en todo este proceso personal, laboral, profesional. Entonces, desde ese mediador que inició, ¿cierto? El Juan Pablo mediador que inició, al Juan Pablo mediador que es ahora, ¿qué crees tú que ha cambiado? ¿Cuáles han sido esos desafíos que tú eh, has observado y qué dejarías atrás? Parece que son varias preguntas. soy hombre, no me hagas tantas preguntas a la Vamos vez. por parte. Bueno, y después tú me las repites. Eh, Oye, es súper complejo porque eh, soy muy distinto al Juan Pablo de muchos años atrás, tanto físicamente como también lo que llevo, lo que he aprendido, pero a la vez sigo siendo el mismo. Yo provengo de una familia bastante humilde, entonces no reniego jamás de eso, de donde vengo. De hecho, ayer me encontré con una persona de la población donde vivía y me acerqué a preguntarle si nos conocíamos porque ya estábamos tan cambiados y nos saludamos muy cariñosamente. Entonces, si dejar atrás algo, nada, porque si bien mi mochila tiene su peso, es lo que me hace ser hoy día lo que soy, que Sí. además entiendo que también estoy en construcción. Eh, yo creo que pues, probablemente me quede solo un día de vida o quizás la mitad de mi vida. Tengo 42, voy a cumplir 43, entonces puede que uno nunca sabe. Sí. Del mediador que fui tiempo atrás, sí, creo que soy bastante distinto porque soy una persona distinta que ha aprendido justamente a enfrentar los conflictos en el área de familia desde otra perspectiva. Mm. Eh, Hubo un momento en mi vida que me cuestioné mucho sobre el apoyo que pude haber tenido de un papá que no estuvo tan presente.
Y siento que la mediación de cierta forma también me hizo conciliar ese pasado con el presente y el futuro que puedo tener en relación con mi papá, al cual amo. Eh, También yo como papá fui un papá muy distinto antes de ser mediador al papá que hoy día soy y que quiero ser como mediador también. Desde cómo yo enfrento los conflictos con la mamá de mis hijos o cómo también observo cómo mis hijos ven el conflicto. Eh, no lo hago perfecto, tengo mucho que aprender, pero hoy día me puedo observar de una forma que no me observaba antes Claro. y puedo reflexionar un poco de la forma que no reflexionaba antes y puedo discutir de una forma que no discutía. Entonces, creo que, claro, la mediación me ofrece como persona, como profesional y como mediador un camino muy distinto al que podría haber tomado sin ser mediador. Sí. ¿Y crees que hubieses tomado, eh, recién me comentabas tú que tenías en mente la profesión o la carrera de psicología, que si bien es cierto se relaciona mucho con el área de mediación, eh, pero en términos, según lo que yo entiendo, en términos de lo práctico, son muy distintos también. Entonces, ya conociendo el área de la mediación, ¿crees que hubieses ahora, con el Juan Pablo que es ahora, ya, tú crees que hubieses elegido psicología en vez de mediación? No, yo amo el trabajo social. No, no, para nada. Quizá una psicología social, pero no, yo creo que Te queda, fue el te error queda, preciso. te queda aprendido. Sí, me quedo como trabajador social. Creo en la construcción de la persona, creo también en el asistencialismo, creo en los postulados del trabajo social, creo en la participación, en la educación social, creo en el empoderamiento de las comunidades, creo en la inclusión, entonces no, soy asistente social por donde me miren, así es que no. Ontológicamente soy un asistente social. Y dentro del proceso de mediación de estos años que tú has trabajado como mediador, ¿te ha tocado eh, enfrentar algún conflicto que haya sido complejo para ti en el proceso de la mediación misma? Digo, en la sesión de la mediación. Sí, sí, mira, creo que es algo que está presente siempre, pero claro, en alguna situación fue muy incómodo. Justamente la mediación es un espacio, debiera constituirse como un espacio seguro para poder conversar, lograr acuerdos, dar puntos de vista súper válidos Sí, y necesariamente distintos, porque de esa forma se construyen los acuerdos con puntos de vista distintos y con un interés común, pero no necesariamente manifestado a través de la violencia. Somos una sociedad tremendamente violenta, que quedan muchos atisbos de esta violencia vicaria, que impide justamente que logremos lo más importante, que es garantizar los derechos de nuestros hijos. Y en alguna oportunidad estuve como en mi rol de mediador en una mediación en donde una de las partes fue tremendamente violenta de manera verbal. Era una sesión en línea, sí, entonces, por suerte, imagínate hubiese sido una sesión quizás presencial, presencial. mucho más complejo aún. Entonces, creo que si es que no el primer encuadre muy enfático de parte mía, eh, porque si no lo hacía, esta persona iba a continuar agrediendo a la otra persona. Coincidentemente, el agresor era un hombre y la agredida era una mujer, que veía válidamente en la mediación la posibilidad de poder resolver aspectos súper básicos que tienen que ver con algo esencial, que son es la mantención de tus hijos. Pero no, no fue así, no es que haya sido grosero, de hecho fue agresivo.
mm, con palabras muy, muy fuertes, así es que tuve que hacer varios reencuadres hasta declarar la mediación lamentablemente por frustrada y pedirle al caballero que se desconectara porque fue imposible bajar el nivel eh, el nivel de de agresividad. agresividad. He estado en otras sesiones presenciales en donde una de las partes llega muy ansiosa, agresiva, pero también entiendo que es por prejuicio y son emociones que a uno también le ha pasado, te embargan. Mm, Y en ese sentido, claro, he podido usar distintas técnicas, pero acá fue muy complejo. Entonces, ese tipo de situaciones eh, son las que uno no espera justamente en estos espacios de mediación, pero que lamentablemente se pueden dar porque estamos en una cultura eh, latinoamericanamente muy, muy machista y adultocentrada. exactamente, sí. Y en ese sentido, dentro de esos cambios, ¿cierto?, que han habido a nivel social, en donde tú mencionabas que la sociedad en cierto modo es muy machista, está, en sí está muy agresivo, ¿cierto?, a nivel social. Y, y yo creo que yo también he podido observar ciertos cambios en la mediación. Y desde tu punto de vista, ¿qué cambios has observado tú en la mediación y qué desafío enfrenta hoy la mediación para ti? Sí, sí, mira, justamente yo creo que la mediación que comenzó en el año 2006-2008 claramente no es la mediación que hoy día se ejerce. Yo creo que uno de los principales desafíos es justamente la accesibilidad, pero desde distintos puntos de vista entendiendo la accesibilidad. Si Claro. bien la mediación es gratis para un gran porcentaje de la población, porque tiene distintas opciones de poder acceder a este servicio gratuito a través de los centros licitados, no necesariamente ofrece el servicio quizás con la amabilidad que las personas requieren, porque son temas súper importantes, ¿no? Un cese de alimento yo siento que no es solo la instrumentalización de cesar un alimento, sino que también es un espacio de encuentro y muchas veces de reconciliación Sí. entre el hijo y el padre, usualmente. Eh, y establecer mediaciones quizás en procesos como muy formalizados, estructurados, le quita justamente la posibilidad a la mediación de avanzar Mm, al restablecimiento de las relaciones. Entonces, hoy día la mediación siento que en el ámbito jurídico, que es el espacio que hoy día está normado, eh, está muy instrumentalizado. mm, Eh, en términos también de accesibilidad, por ejemplo, en términos de disposición de agenda. A veces hay páginas que están absolutamente cerradas y las personas que necesitan un proceso de mediación no pueden acceder o tienen que ir a la oficina para pedir una hora, del centro licitado para pedir una hora para que tengan una hora. Por suerte, y a eso yo me dedico, también está la mediación eh, privada, ¿ya? Pero el 100% del costo lo asumen las personas. sí. Podría quizás el Estado subvencionar ese costo para poder hacer más accesible al resto de las personas una mediación que responda quizás a los ritmos y necesidades de los usuarios y no tener que esperar tantos meses. Lo otro que tiene que ver también, bueno, la mediación también ha cambiado en términos de, lo bueno eso sí, de accesibilidad, porque antes de la pandemia solo se conocía las mediaciones presenciales y existían muchos usuarios del sistema y lamentablemente no podían acceder porque vivían o fuera de Chile o en otras regiones. Hoy día los medios digitales igual te ofrecen la posibilidad de poder mediar. También están las firmas electrónicas avanzadas, de poder Sí. firmar legalmente un documento sin que éste pueda ser adulterado a través de los medios electrónicos digitales, ¿ya?
Creo también que la mediación se está quedando atrás en algunos temas, como por ejemplo la complejidad de lo que hoy día son distintas realidades, por ejemplo, en el ámbito de, de la migración, ¿ya? Cómo acceden personas que tal vez están en una situación de migración que no está formalizado, pero que tienen el derecho justamente los niños, porque de los derechos de los niños hablamos cuando estamos en mediación principalmente, sin la posibilidad de acceder. Y lo otro, que creo que si bien la mediación ha cambiado para bien, tiene que mejorar aún más respecto de la accesibilidad de personas con discapacidad. Creo que la UMED está, que la unidad de mediación está al debe respecto a ciertas reglamentaciones o financiamiento de profesionales que puedan complementar las sesiones de mediación, por ejemplo, con la comunidad sorda, que está súper eh, que tiene una barrera tremenda respecto al acceso a la justicia. Hoy día hay plataformas con intérpretes a distancia que te pueden ayudar, como por ejemplo los que están en los tribunales de familia, o por ejemplo con personas que no son siempre tan verbales, ¿no es cierto? El uso de pictogramas. Entonces, creo que tenemos que seguir avanzando en términos de accesibilidad, pero creo también que la mediación, y como para terminar tu respuesta, tu pregunta tiene, también ha cambiado respecto de que he visto que hay clientes que más allá de la instrumentalización de estas causas o de estas materias que vemos en familia, buscan algo más en la mediación. Mm, Eh, Existen modelos, está el transformativo, el circular narrativo, ¿no es cierto? claro. Pero que es imposible llevarlo a cabo en una o dos sesiones de mediación de 60 minutos. Y la mediación creo que podría, con mediadores que también podamos capacitarnos más en estas técnicas y en estos modelos, poder avanzar quizás al aspecto, ¿por qué no terapéutico? Porque hay familias que lo necesitan, lo están pidiendo. Eh, no sé si sería algo que me pudiera acercar un poco a la psicología a propósito de lo que conversábamos. A mí, por lo menos, me tiene muy cómodo la estructura judicial, porque como partí haciendo peritaje, Sí. hoy día me tiene muy cómodo y creo que en ese tema, perdón la autorreferencia, pero siento que soy bueno, ¿ya? Pero, claro, no sé si lo podría hacer en el otro aspecto, que es para donde yo creo que la mediación en Chile también tiene que evolucionar, Mm, respecto de trascender al acuerdo y avanzar aún más en las relaciones. claro que sí. Claro que sí. Ahora, viéndolo desde ese punto de vista, creo que también es importante poder incorporar a las personas mayores. En ellos también ha sido una brecha tremenda que todavía no se ha podido subsanar. Y dado el panorama, ¿cierto?, que nosotros tenemos a nivel nacional, a nivel país, de cómo nos vamos enfrentando a esta situación, ¿cierto?, en donde Chile, de alguna forma, la gente se está envejeciendo. Hay poca natalidad y por ende, ¿cierto?, va a ser mucho más necesario entonces que la mediación se vaya, como dijiste tú, evolucionando a otras áreas, ¿cierto? Y en temas técnicos también, temas de tecnología, incorporar nuevas tecnologías al área para Así es. poder, para poder llegar a más. Y dentro de la mediación, Juan Pablo, ¿cuál crees tú que es tu principio no mediable? Mira, yo tengo, dentro de lo que he podido estudiar y las posibilidades que se me han generado, eh, tengo un magíster en políticas públicas, pero con un apellido muy interesante, que es para la democracia y la participación. Y ¿Ya? justamente creo que cuando uno debe tomar decisiones, no lo puedes hacer, esto es como cooperativas, si no estás informado. Pero es que es cierto, ¿cómo tomas una decisión si tú no tienes toda la información que tienes que tener respecto? No va a ser una decisión consciente, va a ser una mala mediación por lo demás, porque no puedes tomar una decisión con criterios objetivos, con las cartas sobre la mesa, ¿no es cierto? Y creo que justamente mi principio no mediable, y es algo que incorporo en todas las mediaciones y en mi forma de hacer mediaciones, es que las personas se informen.
tiene que ver con la educación social, que es algo que a mí me encanta, respecto a los postulados, ¿no es cierto?, de la pedagogía de Paulo Freire, pero por lo mismo creo que, que tomar una decisión informado, ser consciente, te hace que, o efectivamente, el empoderamiento respecto del acuerdo que tengas va a garantizar que el cumplimiento justamente sea más efectivo, ¿no es cierto? No tan solo porque lo decides tú, sino que porque lo decides informado. Y en ese sentido, mi práctica de mediación, desde obviamente la imparcialidad, es informar previamente a ambas partes respecto de lo que es la mediación, porque pese a que lleva muchos años la mediación, hay muchas personas que no saben lo que es la mediación, que no saben qué se considera dentro de la pensión de alimentos, que no saben lo que son los alimentos extraordinarios, como lo define la ley, quién es el beneficiario de la relación directa y regular, Claro. quién es nuestro foco acá. No son los derechos de los adultos, son los derechos, a propósito de esta cultura súper adultocéntrica, son los derechos de los niños, niñas y de los adolescentes, de las personas de las cuales nosotros como papás estamos a cargo. Entonces, creo que la información, yo trato de entregar la mayor cantidad de información, tanto de los principios de la mediación, del proceso de la mediación, pero también del proceso judicial. Para mí es fundamental. Y me quedo también con el vínculo profesional con las personas con las que medio, de tal manera de que cualquier consulta también que tienen, tanto instrumental como si después quieren cambiar o quieren revisar aspectos o alcances del acuerdo, lo puedan hacer y pues me puedan llamar con confianza. No me desligo de los casos, Mm. ¿ya? Porque Sí, más allá de claro. que el ejercicio de la mediación para mí en el ámbito privado es un emprendimiento, podríamos decirlo, también creo en el espíritu de la mediación, de tal manera de que trato de que la experiencia de la mediación de las personas que participan en mis mediaciones sea buena, independiente sea una mediación frustrada. Claro. A ellos le haya podido generar un cambio en el comprender que este espacio de encuentro quizás no resultó ahora, pero que sí puede resultar más adelante porque se llevan un cuestionamiento, reflexionaron sobre el proceso de la mediación, se sentaron y por primera vez conversaron de una forma que no habían conversado antes. O se Mm. hicieron preguntas o el mediador les hizo preguntas que cambió el foco. Mm. Entonces, ya con que se cuestionen, yo creo que es parte de un proceso que no tiene por qué terminar en la sesión, sino que también puede continuar fuera de la sesión propiamente tal. Claro. Y me imagino que más centrado, más que en el problema, en la solución, ¿no? ¿Cierto? En el acuerdo, Claro, o en el interés. en el interés. Porque muchas veces es la forma la que nos complica, pero no el fin, porque cuando las personas, claro, y yo en el discurso inicial les comento y soy enfático, ¿o acaso no creen ustedes que lo más importante aquí son sus hijos? Entonces, si coinciden en eso, Mm. resolvamos la forma. Sí, sí, por supuesto que sí. Y que en ese sentido, Juan Pablo, la verdad es que yo coincido contigo en lo que tú acabas de mencionar y en relación a eso, fíjate que yo observo que dentro del proceso de la mediación, y lo hemos conversado también con otras colegas en el área de la mediación, en el comité de mediación para personas mayores, precisamente también estábamos conversando sobre abrir una brecha, abrir otra forma de hacer mediación, aparte de la que ya está, pero otra manera de hacer mediación en donde sea un poco más terapéutico, en donde haya mucha más escucha, en donde el proceso no esté solamente centrado, ¿cierto?, en el área eh, tanto jurídica, sino que esté más centrado, ¿cierto?, en el área de desarrollo humano, en el área de relaciones interpersonales. Así es que en ese sentido coincido plenamente contigo, en que creo que es necesario poder darle una vuelta, ¿cierto? Y enfocarnos a poder, quizás no vamos a cambiar el sistema, pero sí No. podemos cambiar las mediaciones que hacemos, ¿cierto? Sí, yo creo que la mediación es
como técnicas también es una puerta de entrada a un paradigma distinto, Sí, a este paradigma de la mediación que yo creo que nosotros como mediadores nos hace ver el mundo de una forma distinta porque lo estudiamos. Pero ¿por qué no incorporar a las personas que no necesariamente tengan que estudiar la mediación, pero que sí quieran vivirla, aprendiendo ciertas técnicas? Y un pequeño cambio va a generar, ¿no es cierto?, cambio en todo el sistema, porque sí, está todo interconectado. Entonces, muchas veces, claro, yo espero que sea la otra persona la que cambia, que cambie, pero el cambio tiene que partir por uno, tal cual, por mí. tal cual. Y fíjate que, bueno, hoy día yo les quiero comentar a las personas que están viendo y que van a ver en unos instantes entonces este podcast. Vamos a incorporar un espacio en donde vamos a plantear un problema, una situación que ha aparecido en las redes sociales, ha aparecido en las noticias a nivel nacional, ¿ya? Y que tiene relación también con el área de mediación. Entonces, yo les voy a compartir la noticia, ¿ya? Y posterior a eso vamos a ir haciendo el análisis en conjunto con Juan Pablo, ¿ya? Y la noticia nacional, el caso de la semana es, en el marco de la Operación Renta 2026, el Estado retuvo devoluciones de impuestos por más de 1.400 millones a 10.538 personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos. Hoy el registro supera las 318.000 personas con deudas vigentes, de las cuales cerca del 95% son hombres. Y ahora viene la pregunta. ¿Por qué crees tú, Juan Pablo, que tantas personas, tantas pensiones se dejan de pagar? Incluso a pesar de las sanciones tan duras que hay actualmente. ¿Qué es lo que está pasando? Es una pregunta bastante compleja porque yo creo que hay muchos factores de por qué se dejan de pagar las mediaciones. Lamento que sean tantos hombres los que dejan de pagar estas pensiones de alimentos, a propósito de que yo también lo soy. Eh, pero no me atrevería a darte una respuesta exacta, Mm, porque la realidad en sí es compleja. Ya sí, tampoco quiero estigmatizar a ninguno de los dos géneros, pero la estadística es clara, no podemos negar. El 95% de los deudores de pensiones de alimentos son hombres. sí, Puede que algunos de estos deudores hayan tenido alguna dificultad, que no hayan podido pagarla, pero también existe una gran cantidad de personas que se ha desentendido de su responsabilidad mm, y no ha querido pagar. Entonces, yo creo de todas formas que hoy día existen masculinidades que están ejerciendo el rol parental de una forma distinta y más responsable. Quizás no se ve reflejado en la estadística, lamentablemente, ¿ya? Pero creo que también tiene mucho que ver con esto que te digo yo de la información, porque la mediación, si bien ha democratizado el acceso a la justicia porque es mucho más barata, mucho más rápida, muchas de esas deudas también tienen que ver con cambios quizás en las circunstancias, ¿ya? En donde quizás al deudor le ha sido imposible cancelar, pero que no va o no tiene la posibilidad de demandar y que tampoco está preparado para mediar con la otra persona una rebaja de alimentos. Porque en esa relación, probablemente, de un tiempo a esta parte, ya las confianzas están rotas. sí. Hoy día justamente tuve una mediación de rebaja de alimentos y logramos acuerdo, pero fue porque, yo creo que más que nada porque entre ellos trabajaron las confianzas antes de llegar a la sesión de mediación, ¿no es cierto? Eh, y lamentablemente, claro, las relaciones entre los padres cuando están rotas, llegar a un acuerdo en términos de rebaja para después aumentar cuando las condiciones cambian, son muy difíciles. Eh, a mí me parece que por lo menos las modificaciones legales de los últimos años ha hecho también que hoy día los padres tomen conciencia de la responsabilidad que tienen.
porque probablemente estos deudores justamente tienen que ver con esta violencia o estos elementos como de la violencia vicaria, de que tal Mm. vez tampoco tuvieron papás que se hicieron cargo de ellos y tienen absolutamente naturalizado el no hacerse cargo de ellos. Eh, Me parece bien que se hayan modificado esta norma, la 21.389, la 21.484, que crea justamente estos registros, porque también he visto papás que en mediación se preocupan de la deuda, Sí, ¿no es cierto? Pero solo cuando conocen las medidas de apremio. Pero aún así se preocupan y tratan de resolverlo. ¿Ya? sí. Hay Eh, algo que yo también me he fijado, eh, que tú hablaste recién sobre la información y que precisamente cuando se produce entonces este cambio de modalidad a poder fijar entonces la pensión de alimento en UTM, ya cuando se produjo ese cambio hace unos años atrás, eh, ahí también sucedieron varias diferencias, ya, y yo ahí apelo a la información, mm, que efectivamente se están generando deudas por el tema de no conocer cómo la transformación, ¿cierto? A UTM, ¿ya? En valores. claro, justamente, y a eso me refiero que también Y eso cuando y al la no saber eso va mediación, generando deuda. que mi servicio de mediación, oye, si tiene algún problema en calcular la pensión y estoy con los clientes 3, 4 meses hasta que ya quedan informados de cómo o bien o saben hacerla bien, esta transformación, pero yo también les tiro la pelota, les devuelvo la pelota a ellos. Porque Claro, es que yo no sabía, nadie me explicó. Desde el momento en que usted tiene una responsabilidad que su hijo o hija no puede decirme que no sabe. Su hijo me puede decir que no sabía, pero no usted. Entonces, ahora que sabe, tiene que resolverlo. ¿Cómo lo va a hacer? Claro, y la ley también te ofrece posibilidades de acuerdos de pago, ¿no claro. es cierto? O también la posibilidad, y yo creo que más allá de enfocarnos quizás en los deudores, también enfocarnos en ese 95% de madres que ha podido recuperar ese tremendo esfuerzo que hace de cubrir solas las pensiones, o sea, la mantención de sus hijos en contra de esta deuda, ¿no es cierto?, que no se ha estado pagando durante años. Entonces también es justicia el hecho de que se retengan estos impuestos para poder solventar en algo, pagar en algo estas deudas. No debiera ser así, no debiéramos jugar de esa forma con el sistema en términos de no pago, total me descuentan el 10%, porque es difícil planificarse, sobre todo hoy día en los tiempos económicos en los que estamos, en la realidad económica de nuestro país, poder decir, ah, ya recibí este aporte una vez al año, que a veces ni siquiera cubre el 100% de la deuda, y con esto tendré que esperar el próximo año y dividir lo que recibo en 12 para satisfacer las necesidades de mi hijo. No encuentro que sea justo, pero sí es una posibilidad en parte de poder cubrir este poco apoyo que existe. Y también la posibilidad, ¿no es cierto?, que da la ley 21.484 y la 21.389, si es que no mal recuerdo, de perseguir los fondos en estas deudas a través de los fondos voluntarios y también de los obligatorios. Claro. Lamentablemente yo creo que se va a generar un problema en unos años más respecto de las imposibilidades de fondos que hoy día tienen estos papás que no pagan la pensión de alimentos, porque alguien va a tener que también que asumir ese costo social y probablemente sean los mismos hijos, el, la fuerza productiva del Mm. país. Pero también acompaño a familias, a mujeres sobre todo, en perseguir estas deudas desde los ahorros bancarios, desde la AFP, eh, porque creo que es justo, ¿no es cierto? El que no tengan que correr solas con este gasto. Lo he visto en mi familia, lo he visto también en mi historia personal, y aunque sea mediador imparcial, por lo menos en eso creo que no nos perdemos cuando tenemos que hablar sobre la responsabilidad y el ejercicio adecuado de los derechos de quienes representamos, porque al final los papás y mamás representamos los derechos de nuestros hijos. Claro, claro. Entonces, es lamentable esta cantidad de cifras,
pero creo que, y espero, que vayamos a la baja porque yo lo advierto también. Si a todos los mediados en términos de alimentos, yo solicito que se aperture una Z y les digo, esto va a permitir que el juez, que el tribunal esté mes a mes enviándole un documento para ver si usted va al día y si no va al día, lo van a incorporar en el registro de deudores de pensiones de alimentos y si tiene la mamá, por ejemplo, alguna duda sobre el incumplimiento, yo no tengo ningún problema en informarla para que pueda ejercer bien este derecho. Y al papá también en caso de que si tiene alguna duda. Pero sí, espero que hoy día, y tengo fe quizás en que ojalá no los tan pocos bebés que nazcan, ojalá nazcan muchos más porque los necesitamos, eh, puedan contar, ¿no es cierto?, con papás que puedan ser responsables con esta nueva generación que viene ya de recambio y que no necesariamente de una forma coercitiva tengan que cumplir su derecho. Claro que O sea, sí, su deber, no su derecho, su deber. eso. Y ahora, dentro de estas pensiones que terminan en este registro, ¿ya? Eh, Mayormente son fijadas por un juez o fijadas bajo presión, ¿ya? Mm. Entonces, respecto a eso, ¿se cumple más una pensión acordada en mediación que una impuesta por sentencia? Oye, tiene mucho que ver con el paradigma imperante y súper normativo de que sea otro el que tome la decisión. Y yo parto en mi discurso inicial, soy como bien majadero en algunos aspectos, y digo, ¿cómo va a tomar la decisión por ustedes, de su hijo, una persona que ni siquiera sabe cuál es su color favorito, que no sabe ni siquiera cuáles son sus dibujos animados favoritos, cuál es su hobby favorito, que lo va a conocer solo a través de peritaje o documentos que ustedes le puedan presentar, certificados? Entonces, igual lo emplazo a que puedan reflexionar de que justamente siendo personas capaces puedan tomar esa decisión de una forma consciente. Porque, claro, y una de las ventajas que tiene la mediación es que los acuerdos los construyen las partes, Sí, no los dicta un tercero, ¿ya? Incluso, aun cuando sea un avenimiento o una conciliación en el marco, ya estando en el marco de una demanda, las emociones no son las mismas. exacto. Porque tengo al lado a mi abogado que a veces pienso, me está orientando bien, no me está orientando bien, dime tú qué decisión tomar, o ya en un proceso de avenimiento, un juez que necesita por economía procesar, emplazar a las partes aún más a que efectivamente puedan tomar la decisión y no tener que pasar a un juicio cuando quizás las diferencias tampoco son tantas. Eh, Creo que sí, creo que puede pasar justamente el incumplimiento por ser algo que no es propio, que no lo sienten como, que este acuerdo no lo sienten propio, sino que lo sienten como algo impuesto. Impuesto. Ahora, dado que eso es mucho más, o sea, se observa que, que este tipo de situaciones las genera entonces el juez. Ya la persona que toma la decisión finalmente es el juez. Entonces, ¿qué le falta a la mediación para que pueda generarse entonces esta decisión en la mediación? Justamente yo creo que dentro de los procesos en mediación, sobre todo en el licitado, están súper ajustados los pobres colegas en términos de tiempo Ujú. y en términos de resultados. Sí, Entonces, en términos de la estructura, como hoy día se plantea, la mediación que conoce el 95% de los mediados, es una mediación que lo emplaza a conversar en una hora, que el colega mediador redacte el documento en esa hora, que los lean y los firmen. claro. Entonces tampoco como que soy tan consciente de la decisión. Por lo menos yo, en mis sesiones de mediación, solo discutimos el acuerdo. Yo redacto un documento en el día o el día siguiente, lo envío para que lo revisen. Sí. Y les digo, solo fírmenlo si están conscientes y absolutamente convencidos del acuerdo. Mm. Y si quieren, lo consultan con su abogado, lo consultan con su pareja, lo consultan con quien ustedes quieran, pero la decisión es de ustedes y tiene que ser tomada con conciencia. Si tienen alguna duda también, coméntenmelo. Lo único que si una vez firmado yo lo envío al tribunal y el tribunal lo aprueba, ahí tienen que cumplirlo al pie de la letra.
aun cuando la realidad muchas veces es más compleja que la realidad. Pero también ese espacio de tiempo les puede generar a ellos también la reflexión y la información, porque además yo en mis actas de mediación entrego información de por qué y a qué se refieren los alimentos extraordinarios, por qué se fijan, la página que tienen que consultar para calcular la UTM, lo de la libreta, varias cosas más eh, que es importante para que ellos tengan el conocimiento, porque el acuerdo en mediación es de ellos, no es mío, no es del mediador, ya es de ellos. Entonces, por lo menos mi dinámica justamente tiene que ver con eso y lo comento constantemente, es de ellos, pero en beneficio de su hijo, quien lamentablemente no puede estar acá porque no puede él firmar tampoco el documento, a propósito de que pueden asentir, pero son los papás los que se hacen cargo, entonces, y que se hagan cargo entonces de la mejor forma de cumplir los derechos de sus hijos. Entonces yo creo que sí, que en términos de, por lo menos lo que yo pregono y a donde oriento las intervenciones justamente a eso, a que sientan este acuerdo de mediación, y creo que muchos colegas lo hacen, y siento que es el espíritu de la mediación, Sí, sí, propiamente tal, de que sean, de que el acuerdo es de ellos y que se apropien, y que cuando sea necesario puedan cambiarlo, porque también la norma, más allá del espíritu de la mediación, la norma indica, o sea, si cambia las circunstancias, pueden cambiar la mediación, ya sea aumento, rebaja, entonces se van con esa información. claro, claro que sí. Ahora, dentro del proceso de mediación, ¿a ti te ha tocado trabajar con algún papá o alguna mamá que llega a la mediación ya inscrito en este registro, sintiéndose juzgado antes de conversar? ¿Te ha pasado algo así? Sí, mira, hace poco me pasó de un papá, o sea, un hombre, que llegó a la mediación, a la sesión, un poco después de la hora de inicio. Entonces yo le estaba entregando información, porque eran papás jóvenes, le estaba entregando información a la persona que estaba. Y noté que cuando llegó el solicitado, el papá, no tomó muy bien esa impresión, le generó mucha desconfianza. Entonces yo partí obviamente explicando mi rol de imparcialidad, pero también respecto de este principio no mediable que para mí es fundamental, de que tengan la información necesaria antes de tomar decisiones, de tal manera de que puedan estar conscientes, ¿no es cierto?, se puedan apropiar y sepan y se vayan absolutamente convencidos de que hayan logrado nuevos acuerdos, de los pasos que tienen que seguir, en qué participar. Fue una sesión muy tensa, intensa, además tensa e intensa porque me costó mucho un poco bajar o transformar esta primera impresión súper colonizadora que tuvo el papá respecto de mi rol. Entonces, eh, ahí yo creo que, claro, tuve la habilidad, que no siempre tengo, pero que le presté bastante atención a algo que he estudiado harto estos últimos meses y semanas, que es la comunicación no verbal, a la paracomunicación. Y actuó de forma inversa a la que el papá esperaba, yo creo que, o está acostumbrado a actuar. O sea, normalmente las conversaciones, sobre todo cuando uno levanta la voz, ¿no es cierto?, que va en escalada, ¿no es cierto?, ¿Cierto? en esta simetría ascendente, yo bajé, bajé el tono, bajé el volumen, hasta que después, claro, llegamos a la calma y después el cliente lamentablemente se sintió mucha vergüenza de cómo se comportó, pero en ese momento, cuando ya su emoción estaba más, no tan, estaba menos raptado por este cerebro reptiliano, pudo comprender también la información que tenían. Lamentablemente no pudieron lograr acuerdo, pero sí se fueron bastante informados de la situación que él tenía, de los riesgos que tenía en tanto en ámbitos como laborales, de licencia a conducir, y de las posibilidades también que ofrecía el sistema de repactar, ¿no es cierto?, a través de un acuerdo serio y suficiente esta deuda.
En otros casos, eh, sobre todo, hemos podido lograr acuerdos tanto con las personas a las que se les debe, ya sean las madres, quienes representaron a su hijo en un momento, como también cuando los hijos se representan a sí mismos y también existen deuda con ellos. Yo creo que esas posibilidades se dan en la medida en que también van mejorando los niveles de confianza y se van transformando estas relaciones que en algún momento hubo conflicto. Pero entiendo también la mediación como un encuentro lleno de emociones, Sí, eh, lleno de que uno va con la guatita más que con el cerebro a la mediación. Hay muchos que no, si yo voy a esto y se mentalizan en decisiones, pero en el fondo lo que en la mediación es un encuentro de emociones. es, Concluye con una decisión, pero el poder trabajar esas emociones, observarlas, respetarlas, incluso respetar el enojo, mm, ¿ya? Porque yo en otras ocasiones encuadro y vulgarmente diría bajar el tonito, ¿ya? Pero entendí que en esta situación, que no era con la otra persona, sino que era conmigo, entonces también actué de una forma como bastante estratégica y pudimos terminar una sesión que comenzó muy mal, claro. con esta impresión de, y la otra persona se puso rojo, se enojó, se puso tenso, a ir bajando. eh, Pudimos mirarnos honestamente y pudimos después terminar casi abrazándonos, sin acuerdo, pero informados y con una emoción totalmente distinta a cómo llegamos todos en el fondo. Claro. De alguna forma lo invitaste a resonar, ¿cierto? Con tu frecuencia. Mm. Sí, 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 y lo recuerdo bastante porque incluso para mí como que fue bastante significativo, como yo te decía, y la pregunta que me hiciste anteriormente, cuando de estas mediaciones incómodas, claro, está la técnica del encuadre, ¿no es cierto? Eh, pero acá este encuadre fue bastante más estratégico. Y me sí, sirvió mucho porque me enfoqué quizás, claro, en aquello que estaba detrás de lo que él decía, detrás de su impresión. Y creo que si somos capaces de sintonizar con eso como mediador y vamos mejorando nuestra práctica, también vamos a poder lograr mejores acuerdos con nuestras partes, con las partes que atendemos. claro que sí. Y para ir cerrando esta parte, ¿cierto? Esta dinámica, eh, a los papás y mamás, ¿cierto? Que han dejado de pagar la pensión de alimento, eh, ¿qué orientación entonces les entregarías? Eh, Más que una orientación, yo lo invitaría a pensar en, en que si tú encontraras a tu hijo, por ejemplo, 20 años después, Mm, eh, ¿cómo te enfrentarías a ese hijo del cual no le colaboraste para que pudiera ser un niño feliz? Porque la pensión de alimento no es plata, es satisfacción de necesidades. Es que tu hijo no pase frío, no pase hambre, no esté triste un fin de semana por no haber ido a un cumpleaños al cual lo invitaron porque no tenía para el regalo, que no esté triste un verano porque no pudo ir a las piscinas, que sienta frío en los pies porque no tiene calcetines, que sea un niño que mire a otros disfrutar en la alameda de otros niños comiendo helado, jugando con la pelota, que no pudieron obtener independientemente con quién estén. Lo invitaría a enfrentarse en 20 años más no a ese niño, sino que a ese hijo adulto. Eh, yo creo que el tiempo genera mucho aprendizaje y esa reflexión podría hacer que adelantáramos un poquito esa posibilidad de reflexionar si acaso lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Eh, Nos enfocamos mucho en que, no sé, paso 200.000, 300.000 y no confío en que la mamá lo gaste, no lo gaste. Eh, yo creo que esa no es la discusión. Quienes manejamos presupuesto, que somos todos, sabemos lo poco que se hace la plata. sí, Eh,
Yo creo que eso no lo podemos cuestionar, es para nuestro hijo. Eh, y es una reflexión personal, no tan solo profesional, porque la viví. También vi los ojos de mi papá en alguna oportunidad. Yo fui ese niño, ¿cachai? Sí, Que fui hijo de esa mamá que no tuvo ese aporte, no tuvo ese apoyo. Lo recibí grande, no puedo decir que mi papá después no me apoyó, pero cuando chico lo necesité mucho. Y después, más, claro, yo ya fui grande, pude resolver mis cosas solo, eh, no tan solo, siempre con ayuda, pero de manera muy autónoma, superé las expectativas, por así decirlo, pero después vi los ojos de mi papá. Y, y claro, yo siento que él podría sentirse orgulloso, ¿no? Pero también hubo un poco de chuta, sorry, la jodí. Y yo le fui explícito y le dije, no te preocupes, eso ya pasó. Hiciste lo mejor que pudiste haber hecho en tu momento, pero hoy día hay papás que pueden hacerlo mucho mejor porque le estamos diciendo en mediación, estamos orientándonos en mediación, hay leyes que te están diciendo, oye, tu hijo te necesita. Quizás antes las paternidades eran muy distintas, lo era. No existía este marco regulatorio que hoy día existe. Hoy día están todas las condiciones para que tomen estos papás la conciencia del deber que tenemos con nuestros hijos. claro. Tal vez no como tal vez los niños necesitan, tal vez no como debieran, pero ya con que puedan hacer un pequeño esfuerzo, eh, podría ser muy significativo. Eh, Esa es mi reflexión más que nada personal, pero, Sí, pero sí. desde el fondo de mi corazón. Muchas gracias, muchas gracias. Y yo coincido plenamente también contigo, Juan Pablo, eh, en que, claro, los hijos, si bien es cierto, yo también vivo sola con mi hijo, me toca administrar entonces el tema de la pensión de alimento que recibo, ya, y poder otorgar cierto mi parte, que también es súper importante. Eh, y, mm, y en cierto modo, sí, muchas veces también cuando no he tenido trabajo me he visto bien complicada, pero, pero fíjate que aparte de la pensión de alimento también he podido observar, no tan solo en mí, sino que en muchas familias, en eh, muchos padres que han llegado a la mediación, el tema de la relación directa y regular con los hijos, más que con los hijos, entre los padres. ¿Mm? Cómo es ese trasfondo ya de la relación entre los padres, cómo va afectando también con los hijos. Eh, Me pasó esta semana y la verdad es que me tocó entrevistar, por ejemplo, a la niña para posterior hacer la mediación. Me tocó entrevistarla, niña de 13 años, ¿ya? Y era necesario poder escuchar sus necesidades, ciertos sus intereses para poder a partir de ahí elaborar con los padres el acuerdo de mediación. Pero me llamó la atención lo que ella comentaba, me gustaría, dijo, que mis papás no estuvieran peleados o se llevaran mejor en el momento de mi licenciatura, cuando salga de octavo. Eso me gustaría. Y eso, claro, por supuesto que yo lo transmití a los papás cuando tuvimos la mediación conjunta. Pero fíjate que eso me hizo preguntarme también y no pude evitar poder pensar en mi hijo, porque claro, nosotros con el papá tenemos una relación no estrecha, pero sí podemos llegar a ciertos acuerdos, sí podemos conversar de ciertas situaciones académicas, ya, pero sin embargo no podemos, lamentablemente, desde la parte de él no está la instancia de poder decir, mira, ¿sabes qué? Va a ser Martín, en 4 años más va a salir de cuarto medio, juntémonos afuera, estemos juntos en ese momento para poder esperarlo y acompañarlo
en ese instante. Sé que faltan 4 años más, pero ya viendo cómo sucedió ahora en la salida del octavo básico, puedo, espero que no sea así, pero ya puedo saber más o menos cómo se viene. Me encantaría poder tener una mejor relación o que él se abra a tener una mejor relación para poder eh, estar presentes ahí los dos para nuestro hijo. Sí, me encantaría. Pero en ese sentido, no tan solo es la pensión de alimento, a lo que voy es que también está de la manito entonces el tema de la relación directa y regular, que son las visitas comúnmente, ¿cierto? Sí, mira, yo he visto, o sea, no tengo como un parámetro de lo que era años atrás, pero a propósito de lo que te comentaba de estas nuevas masculinidades, creo que la participación de los papás en la cotidianidad de los hijos hoy día se hace más presente. Sí, Eh, Hoy día la relación directa y regular, y creo que debiera cobrar tanto valor. Siento que en el ámbito judicial es como subestimado el tema de la relación directa y regular. Debiera tener un poco más de valor en términos de garantizar este ejercicio de los niños de mm, poder vincularse con sus familias, paternas y maternas, de la misma forma, porque eso es parte de la identidad de ellos. sí, Sea en el fondo, no sé, no es absoluto el comentario, pero sea como sea tu padre o tu madre, en el sentido de que por la otra parte siempre hay más prejuicios hacia la otra parte, o sea, hay prejuicios cruzados, a eso me refiero. No necesariamente los papás son tan mal, las mamás son tan malas como los papás piensan, ni los papás son tan malos como las mamás piensan. Y aún así, esa persona la eligió cada uno para hacer una familia, para claro, tener hijos. Y ese hijo o hija, tanto su carga genética como también emocional desde que nace y todo el futuro que tiene, va a ser compartido con estas dos personas y va a ser parte de la identidad. Y esa identidad va a ser más fuerte, va a ser más segura, la autoestima, la autoimagen va a ser mejor en la medida justamente que estos papás puedan superar las diferencias y poder estar en sintonía. Yo tengo distintas experiencias, porque claro, tengo hijos de dos relaciones distintas, y es un desafío. No necesariamente también porque yo sea mediador voy a resolver todos mis conflictos absolutamente bien. estamos exentos de que no suceda No así. estamos exentos, nos Claro, miramos de una para forma nada. distinta, reflexionamos, pero lo vivimos porque son emociones también. Sí, Entonces, pero claro, yo igual que tú lo veo de una forma muy personal y día, claro, con una madurez distinta, soy un papá muy distinto a como lo fui con mi hija mayor, Valentina. Con los chicos, los más chicos reciben este beneficio de los errores que cometí anteriormente, pero también yo les pregunto o sea, les planteo a los papás en las sesiones de mediación, les digo que pese a que el hijo tenga 3, 4, 8 años, está tremendamente atento a cómo ustedes hoy día están resolviendo este conflicto, porque este conflicto es ponerse de acuerdo en relación a esa persona, a su hijo o su hija. Y aunque ustedes no le digan nada, ellos lo saben todo, porque uno, los procesos de aprendizaje, más allá de los sermones que los papás no, muchas veces nos dan, ¿no es cierto? Nos dieron en nuestra adolescencia, nosotros solo aprendimos después con la experiencia y los porrazos que nos dimos. Muy pocas veces aprendimos de algún consejo. El consejo nos hizo clic cuando cometimos el estoy sí, con eco. no, no, yo te escucho súper bien. Ah, perfecto. Entonces yo les digo que reflexionan respecto de que este hijo va a estar atento al proceso de la mediación, a cómo llegan a casa, a lo que decían por él. Entonces, claro, ahí yo creo que también ellos se ven desplazados a poder pensar la sesión de una forma distinta, pensar la conversación de una forma distinta. Muchas veces, claro, a través de estas técnicas y preguntas circulares que nosotros hacemos, yo les planteo preguntas
reflexiva y claro, no lo había pensado de esa forma. Puede que no logremos acuerdo, pero lo están pensando de una forma distinta. El fin último de la mediación yo creo que, claro, no es el acuerdo en sí, sino que el cambio en la forma de pensar, de ver y la reflexión. Si llegamos a un acuerdo, fantástico. Pero si no, ya hemos avanzado a la mitad. Sí, maravilloso. Recién tú hablabas de técnicas y ¿te parece si le regalamos entonces a los padres, madres, ¿cierto? A las personas que van a ver este podcast, les regalamos una técnica de mediación de esas que utilizamos nosotros para que ellos también lo puedan incorporar, ¿cierto? En sus casas, con sus familias, con sus hijos, con sus padres, con quien quieran. Con su relación humana, mira, Ajá. eh, esta es una técnica de comunicación asertiva y que principalmente se trata de trasladar el foco. Normalmente siempre estamos culpando al otro, siempre estamos atentos del defecto del otro, de lo que me dijo, de cómo me miró, pero esta técnica modifica, cambia la dirección de la atención en vez de la otra persona hacia mí, a verme hacia mi interior. Eh, yo la conozco como lenguaje yo, es decir, cambiar el lenguaje tú hacia uno mismo, y principalmente tiene que ver, y sirve para discutir y en todo ámbito, de hablar de uno mismo, de describir. Tiene tres pasos. Uno, describir lo que comprendió, cómo es la situación, cómo la vivió, a través de la descripción objetiva, que nunca va a ser objetivo porque va a ser desde mi punto de vista, pero lo más limpio posible, lo que me pasó con eso a nivel emocional, cómo me sentí y lo que necesito. Lo primero es cuando yo describo una situación, le va a permitir a la otra parte ver si acaso observamos lo mismo, vivimos lo mismo en cuanto a esa situación. Dos, comentar cómo me sentí, es un ejercicio tanto para mí, que me va a ayudar a observarme, pero que también le va a dar la posibilidad a la otra persona de entender cómo me sentí. Claro. Y tres, la solicitud justamente tiene que ver con eso, con ayudar a la otra parte a entender esta situación y eh, poder eh, construir una solución en cuanto a que, claro, como le digo, qué es lo que necesito, no necesito interpretarme porque se lo estoy diciendo. Entonces, claro, este lenguaje yo cambia el foco hacia mí y me permite, como te digo, describir la situación, hablar de mis emociones, porque no lo hacemos. Usualmente en las discusiones aleteamos, gritamos, claro, se nota que estamos enojados, pero cuando yo digo me sentí enojado, le pongo nombre a la emoción, me permite que la otra persona también sepa lo que me pasa y no me interprete. Porque la vida se da en base a muchas interpretaciones y a veces interpretaciones erróneas. Esta técnica te permite que esa interpretación sea lo más asertiva posible, poder escuchar a la otra persona, entender lo que te pasa, y también esa persona, y además no habla del otro, habla de ti. Y el otro que participa en esta conversación puede utilizar también esa misma técnica y poder hablar de lo que le pasa a cada uno y poder decirle al otro lo que necesita, sin que tengamos que estar a veces adivinando. Entonces nos ayuda a nosotros y también le va a ayudar al otro esta técnica de comunicación asertiva. Claro que sí. Qué maravilloso. Te agradezco mucho, Juan Pablo. La verdad es que esta ha sido una entrevista muy satisfactoria para mí, porque de verdad que han sido bien pocas las personas con las cuales yo he podido conversar y me he quedado con esa sensación en mi corazón, no tan solo en la mente, sino que también en mi corazón de sentir que la otra persona puede ver más allá, o sea, ya te pasas un poco o te sales un poco de la mente y
guías, entonces, hacia más hacia el corazón de la persona, hacia, hacia las emociones, hacia poder darle un sentido más humanitario a la mediación, eh, no tan solo desde un punto de vista jurídico, que inevitablemente hay detrás de todo esto, ¿cierto? Hay un acta que tenemos hay un acta que respalda el proceso de la mediación, pero sin embargo, me alegra muchísimo que nos hayamos podido encontrar entonces en este camino y en esta visión que tenemos de la mediación, de que la mediación efectivamente puede ser una tremenda herramienta para las personas, y no tan solo para las personas, para nuestra vida personal, ¿cierto? Nuestra vida familiar, porque estoy, pero justamente me reía cuando yo te escuchaba y decía, oye, a mí también me pasó lo mismo, cuando tú mencionabas el cambio que había habido en tu vida, en la relación que tú tenías con tus hijos, ¿cierto? Del papá que comenzaste a hacer con tu hija mayor, los beneficios que ahora obtienen, ¿cierto? Tus hijos menores, del cómo tú te relacionas con ellos, ¿cierto? Eso mismo me pasó a mí con mi hijo y agradecida, pero de toda la vida, de poder haber incorporado en mi vida la mediación. No es que solamente queda en el área laboral, la incorporé, la incorporé a mi vida personal y estoy pero segurísima que, bueno, dado los resultados que tengo con Martín y la manera en que nosotros nos comunicamos, estoy segura que ya Martín eso ya lo tiene incorporado en su vocabulario, en la manera, observo la manera en que él resuelve también sus conflictos y puedo observar ciertas técnicas, aunque él no las sabe, ¿cierto? Por nombre. Pero me imagino que a ti te pasa también lo mismo, de que puedes observar en tus hijos ciertas técnicas de mediación que las aprendieron como solitas, así como prácticamente. Yo hago que discutan, ya lo incito a que discutan para observar de qué forma. Hay algo, quiero compartir un tema familiar, que sé que estamos llegando al final, pero nosotros cuando salimos los cuatro, la tropa Letelier, los más chiquitos, la mayor y yo, y vamos al supermercado, yo nunca le compro lo que ellos quieren, ¿ya? Eh, por ejemplo, sería fácil comprarle a cada uno una bebida para cada uno, una galleta para cada uno y un dulce para cada uno, que cada quien eligiera lo que quisiera. Pero les digo que no, que vamos a elegir solo una bebida grande, dos galletas y un sabor de helado, porque vamos a comer helado a la Alameda. Y ahí se ponen de acuerdo qué sabor de helado, qué galletas y qué bebida. Entonces ahí ellos tienen que resolver, no voy a comprar más. Claro, obviamente después alguien no come helado, no come galleta, pero los incito a la discusión, al conflicto. Y están súper acostumbrados, están súper acostumbrados. Entonces ya se ponen de acuerdo. Bueno, saben que a la Vale le gusta el tritón, entonces ya, hoy día te toca a ti, Juanpi, elegir la galleta. Después a mí, ya, como tú elegiste la galleta, yo elijo el sabor de helado. Son cuestiones muy básicas. Sí, O cuando me van a acusar, papá, resuélvanlo ustedes. No es mi tema, no es mi problema, resuélvanlo ustedes. qué maravilloso. Sí, y bueno, acá no es como no podría ser como algo así, pero yo, por ejemplo, con Martín he podido observar nuestras propias discusiones, nuestras propias reflexiones, mamá e hijo, en cosas cotidianas, súper cotidianas, como por ejemplo la hora en que va a estudiar. Entonces ahí él me pregunta a mí y yo vengo, tomo la pelota y se la lanzo para que él tome la decisión final de a qué hora quiere estudiar él. O sea, comprométete tú, contigo. ¿A qué horas vas a estudiar? Y entonces, y él dice, y llevamos como un mes haciendo esa dinámica. No es algo que lo tuviésemos incorporado desde siempre, no. Antes yo tenía que buscarlo, y a Martín, ven a hacer la tarea, y de pronto yo como que dije, ¿y por qué estoy haciendo eso? Y como que
¿por qué estoy haciendo esto? Entonces yo dije, no, no, que él lo decida, que él lo decida, que él se haga cargo de sus horarios, a no ser que no sé, por ejemplo, cuando conversamos, cuando él me dice ya, por ejemplo, a las 21 horas, porque así ve la hora él, pues, en 24 horas, así como a las 21, a las 19. Ah, ok. Entonces cuando él me dice ya a las 21, entonces yo le digo, y no será muy tarde, porque después eh, a las 22 te tienes que ir a acostar, no será muy tarde, podría ser antes. Y ahí como que vamos conversando y vamos midiendo, pero así muchas de las cosas que hace ahora ha sido prácticamente de dinámicas que yo he podido decir, ya Martín, toma tú la decisión. Sí, es que me da mucha risa lo que tú haces, porque ya me lo imagino, te juro. Debe ser súper entretenido tú mirar a mí. Sí, no, yo lo observo. Al principio fue complejo estas dinámicas, pero además porque tienen edades muy distintas la mayor con los más chicos, y además porque la más chica es muy mandona, entonces también para ella hace un ejercicio de respetar las decisiones de los demás. Y el Juanpi es muy, no me importa nada. Ya, bueno, lo que sea. Entonces, no, no puede ser lo que sea, Juanpi, tienes que tomar una decisión. Emplazarlo a este empoderamiento desde chiquitito, porque de reflexionar me da lo mismo, a mí me carga eso, y digo, no, no te puedo dar lo mismo. Claro, claro, sí. A mí qué me pasa con Martín, quiero acordarme de algo de que justamente estoy trabajando con él y como que eso ha llevado como a yo también tener que reflexionar y tomar como otras estrategias, porque ya he llegado al punto de que me he visto como bien enfadada por eso. Es que los trabajos toma prácticamente toda la responsabilidad de lo que tiene que hacer. Entonces, yo empecé a preguntarme a mí, ya, ¿de qué otra manera entonces le puedo decir? Porque ya lo hemos conversado de varias formas, el que tiene que, él no lo puede hacer todo, tiene que aprender a delegar. Entonces, ¿de qué otra manera puede ir aprendiendo? Y ahí, fíjate que lo que me ha dado buen resultado es el hecho de incorporarle eh, en él la palabra líder. Eres líder, entonces la persona líder tiene que ir delegando y ir delegando funciones a los compañeros. Y me decía, pero es que yo no soy el presidente. Pero son dos cosas distintas. Ujú. Son dos funciones distintas, dos roles distintos. Entonces ahí empezamos a definir qué es lo que hace un presidente y qué es lo que hace un líder cuando toma el liderazgo. Entonces ahí, y eso me ha dado buen resultado, fíjate, para que él ahí pueda ir delegando funciones y no se lleve tanto la carga en cuando le toca hacer trabajos grupales. Sí, hay que confiar en las otras personas, aunque no salgan las cosas como yo quiero, en las convivencias familiares lo mismo. Hay que confiar en las otras personas. Claro. Juan, te agradezco mucho el tiempo. Sé que durante todos estos momentos en que hemos conversado, el tiempo para ti apremia por el hecho de poder estar con tus hijos, ¿cierto? Que son justamente estas horas para ti son horas muy eh, bien aprovechadas con los niños para poder hacer tareas, para poder estar en conjunto con ellos. Así que te agradezco mucho que me hayas regalado este espacio para poder entrevistarte y conocerte mejor. Yo pedí permiso para estar acá. Ahí estudiamos siempre en este horario con los niños, entonces, y me dieron permiso. Ya habíamos adelantado el fin de semana, lunes, martes estudiamos intensamente para que me pudieran prescindir hoy día. Así es que, no, bien, muchas gracias por la invitación, por el espacio y nada, pues, agradecido también de compartir contigo y llevar este mensaje de la mediación familiar a las redes sociales también. Justamente, y que la mediación siga su camino y evolucionando tal como nosotros lo visualizamos.
La mediación es el camino. Exactamente. Muchas gracias. Que Que estés estés muy muy bien. Gracias a ti. bien. Nos han visto y nos van a ver. Chao, Ya, chao. gracias. Chao.